se gestaba y estallaba la revolución de los claveles. ¿Sí? Voy a recomendar, antes que me olvide, ¿no?, una hermosa película que trata justamente este tema. Capitanes de Abril se llama. La revolución de los claveles, como bien dice su nombre, fue un movimiento que derrocó, puso fin a la dictadura más larga de Europa Occidental. No fue la del nazismo, no fue la de Franco en España, sino la de Antonio de Oliveira de Salazar y Marcelo Caetano en Portugal, el mentado Estado Nuevo, o Estado Novo, como se lo conocía. 48 años de dictadura fue tengo entendido que fue 41. La de Franco fue 36, o sea, le ganó ahí. Wow. Fue en un momento en donde se estaban gestando, para ir más para atrás, ¿no?, este Estado Novo, que era similar, no igual, similar a los estados totalitarios de la época, a la Italia fascista, a la Alemania nazi, a la España franquista. Similar, digo, ya venía de ser el fruto de un golpe de Estado que se había dado en 1926 y una reforma constitucional que daba inicio a este Estado, que a mediados de los 70 ya empezaba a pesarle a Portugal. ¿Por qué? Bueno, Portugal era el país más pobre de Europa Occidental ese entonces. Tenía un débil desarrollo industrial, fuerte mercantilismo en todos los sectores de la economía, generó una fuerte inmigración, gente que se iba de Portugal, ¿sí?, se iba a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Venezuela, a la Alemania Occidental. Y también un punto clave acá, que fue el germen de este grupo, el movimiento das Forças Armadas, que fue el que llevó adelante la revolución de los claveles, la guerra en el África. Portugal era a ese entonces, mediados de los 70, el único país que mantenía activamente una política colonial de principio del XIX y siglo XX, o sea, dominar a fuerza de sangre y fuego, ¿sí? Muchos de los capitanes y oficiales que formaron parte de este MFA, Movimiento de Fuerzas Armadas, muchos eran veteranos, que habían tenido obviamente que no solamente ver el horror, sino ser el horror, ¿sí? Cumplir bajo órdenes, el de exterminar a pueblos enteros, ¿sí?, con la orden de tenemos que mantener las colonias portuguesas, cosas que para meternos ya de lleno a lo que fue la revolución concretamente, era algo que mucho no le importaba, ¿no?, a los portugueses, que ya de por sí la estaban pasando mal en su propio país. ¿Sí? Un 30%, tenían como un 30% por debajo de la línea de la pobreza. De vuelta, el país más pobre de Europa Occidental, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, ese fue, entre otras cosas, el germen de esta revolución. Decíamos, en 1968, Antonio de Oliveira Salazar, el fundador de este régimen, Estado Nuevo, queda impedido por un accidente doméstico. Se cae de la silla. Sí, no tuvo una muerte muy épica, ¿no? Claro, de que digamos. Bueno, pero esto en principio lo imposibilita para seguir en el poder. Lo sucede Marcelo Caetano. Al mismo tiempo se crea en el 73 este MFA, este grupo de oficiales que busca dos objetivos: derrocar la dictadura de Salazar, constituyendo una democracia, y terminar con la guerra del África, ¿sí? Bueno, hay un primer levantamiento que se hace en la zona de las Caldas de Raina en el 74. Ese levantamiento fracasa. Caetano profundiza el espionaje adentro de las estructuras y le da más poder a la PIDE, la Policía Internacional de Defensa del Estado, una especie de Gestapo de Salazar, para decirlo así, hablando mal y pronto. Entre estos oficiales destaca la figura de Salgueiro Maía. Salgueiro Maía, que era un hijo de ferroviario, ¿sí? Y que
buscó meterse un poco por aventura y un poco porque quizás era la única lugar de ascenso social que tenían las personas, los hijos de la clase trabajadora. Claro. Vos tenías la carrera militar o, no sé, la carrera eclesiástica también, pero eran las opciones. Bueno, un veterano, veterano no, digo bien, ya venía de más de 10 años de hacer la guerra en el África, con lo cual era de los que decía, che, esto no le sirve a nadie, nos estamos granjeando el odio del medio continente, paremos con esto, sin sentido. La dictadura de Salazar no va más. Maia, junto con otros oficiales, capitanes, todos capitanes, volviendo a Capitanes de Abril, la película, deciden formar este grupo y particularmente Maia parte de lo que es la Escuela Práctica de Caballería de Santarém, ¿sí? Durante la madrugada del 25 de abril. Voy a citar textual a Maia. Señores míos, como todos ya saben, hay diversas modalidades de Estado. Los estados sociales, los corporativos y el Estado al que hemos llegado. Así, en esta noche solemne, vamos a acabar con el Estado al que hemos llegado. De forma que quien quiera venir conmigo, vamos para Lisboa y acabemos con esto. Quien sea voluntario, que salga y forme. Quien no quiera salir, se queda aquí. Bien. Yo si le tengo que buscar un paralelo para que entiendan lo que fue la Revolución de los Claveles, para mí fue una operación Valquiria que salió bien. La operación Valquiria, recordarán, fue el intento de golpe de Estado que quisieron hacer en la Alemania nazi, matando a Hitler. Sí. O sea, ellos en Valquiria quisieron profundizar más, o sea, y no les salió bien. Exacto. Bueno, en este caso, la revolución arranca en la noche del 24 de abril. Mirá. Y quiero decir esto, lo charlaba, medio en joda, medio en serio, con Luis Miguel el otro día, medio como que predijeron la red de medios estos muchachos, porque ¿cuál era la señal y cuál fue el éxito de la revolución? La coordinación. La coordinación entre todas las fuerzas para atacar al mismo tiempo sectores estratégicos, para no justamente alertar a las fuerzas del régimen. Dijeron que radios emisoras de distintos puntos se iban a poner de acuerdo para transmitir canciones. Mirá. En principio sonó Después del Adiós, de Paulo de Carvalho, una canción random, que nada tenía que ver, una canción que había estado que había salido última en el campeonato de Eurovisión. Ajá. Bueno, Sí. después en Radio Renacencia empieza a sonar Grándola Vila Morena, una canción revolucionaria de José Afonso, ¿sí? Que había sido prohibida por el régimen. Esto es a las 00:25 del 25 de abril. Y esa era la segunda señal pactada por el MFA para atacar, para ocupar los puntos estratégicos del país. Es esta canción que estamos escuchando ahora, justamente, mediante una serie de coordinaciones fijadas por un puesto de mando establecido por uno de los mayores, comienza, ¿no? Y en toda la madrugada, insisto, esto no se la vieron venir los del régimen. Caetano no se la vio venir hasta que tuvo que huir de donde estaba, ¿sí? Porque todos los aeropuertos, todos los aeródromos, todos los puntos estratégicos de vía de escape, por así decirlo, fueron ocupados por el MFA, ¿sí? Hicieron llamamiento, esto es increíble, hicieron llamamiento radiofónico, obviamente, para alertar a la población que se quedara en su casa, que no pretendían hacer ningún tipo de racia ni de persecución. Dijeron, nuestro objetivo es que el gobierno se rinda. Claro. El resto quédense en su casa. Bueno, ¿qué hizo la gente? Se volcó a la calle. Mira. A acompañar a los soldados del MFA. Voy a volver a Salgueiro Maia, porque Maia en un principio fue una especie así de héroe olvidado, ¿no? Un poco por deseo propio, porque él no deseó después ocupar ningún tipo de puesto de relevancia en el nuevo gobierno, ya vamos a llegar a eso, pero un poco también por querer opacar su hidalguía y su valor, por decir una imagen, ¿no? Una escena que la van a ver si ven Capitanes de Abril.
en un momento la situación se le complica al MFA. Porque, primero, cuando llegan a el cuartel del barrio de Carmo, donde estaba alojado Caetano con sus ministros, en la costa del río Tajo, que daba de frente a la ciudad, a una parte de la ciudad de Lisboa, había un destructor, ¿sí? Un barco destructor, apuntando los cañones, dispuesto a hacer, o preparado para hacer Petersen a los del MFA. Claro. La gran duda era, che, ¿esos están con nosotros o están con el régimen? Pero por si no fuera poco, a la vuelta para un batallón del régimen y exigiendo la rendición. ¿Qué hace Maía? Manda primero a un subordinado a parlamentar, ¿no? Claro. Lo rajan a los tiros. Después dice Maía, bueno, voy yo. Maía va con un pañuelo blanco en una mano y en el bolsillo escondida una granada, dispuesto a inmolarse por si las cosas salían mal. Efectivamente, el oficial afín al régimen da orden de abrir fuego. Los oficiales no le responden, ¿sí? Los que estaban del lado del régimen no le responden, y creo que se suman se suman a los del MFA, se suman a la revolución. Cuestión, pasan las horas, pasa y crece la tensión. Maía exige la rendición de Caetano y de sus ministros. Caetano la estira. En un momento Maía dice, bueno, si no se rinden, voy a reducir el cuartel a cenizas. Lo voy a reducir a cañonazos. Ahí apunta a los cañones. Ya cediendo el tiempo para la rendición, Caetano pide, como condición para rendirse a Maía, rendirse pero ante un oficial de alta graduación. Esto es, un teniente coronel, claro, un general. Jerarquía. Claro. Eran todos capitanes. ¿De dónde cazzo saco un general? Claro. Bueno, finalmente se le da aviso al general Antonio de Spínola, militar de carrera, ¿sí? Que es el que negocia finalmente la rendición. Maía entra al cuartel, lo escolta a Spínola, se encuentra con Caetano. Caetano decía, yo quiero rendirme ante un general para que el poder no caiga en la calle. Una gran frase que aparece en la película, anda a chequear si lo dijo de verdad Maía, es, señor, el gobierno ya está en la calle. Bueno, Caetano es escoltado con sus ministros al exilio, se van a Brasil, los escolta Maía. O sea, el chabón primera línea siempre, Maía, ¿sí? Bien. Siempre primera línea. ¿Cuáles son las consecuencias de esta revolución? Bueno, efectivamente, en principio liberan a los presos políticos de la prisión de Callas, una cosa parecida a lo que ocurrió cuando asume Cámpora, claro, acá, ¿no? Que vamos a hacer una ley, las bolas la ley, nos vamos, claro, se fueron de una. Bueno, se produce el exilio de los líderes políticos de la oposición, ¿sí? El socialista Mario Soares y el comunista Álvaro Cunial, que después formarían o pasarían a formar en distintas instancias gobiernos, serían presidentes, primeros ministros de Brasil. Brasil se forma como una democracia parlamentaria, ¿sí? Que es más o menos la forma de gobierno que tienen la Europa occidental, ¿no? Con sus matices. ¿Qué es lo loco acá? Bueno, que ninguno de los capitanes que pusieron el cuerpo literalmente para derrocar a la dictadura después formaron parte del gobierno. Sí lo hicieron generales como Spínola, que encima de todo este Spínola pedía como condición para presentarse, sí, ¿no? Para presentarse ante Caetano y aceptar la rendición del otro, pidió obviamente ser él el que conforme la junta y pidió que se aclare que él no estaba implicado en la revolución de los claveles. Dios. O sea, es un win-win quería él, ¿no? Claro. Bueno, Maía evaluando, los capitanes, bueno, necesitamos que se rindan, porque si no, lo último que querían, y esto es lo que yo quiero destacar, otra cosa, casi que se me pasa, sin un tiro, sin dar un solo tiro, ¿sí? Sin cargar con un muerto. Un capítulo, quizás el capítulo más, el único capítulo oscuro de esta revolución, sí, es que hubo 4 civiles muertos, pero porque la PIDE, la policía secreta de Salazar, abrió fuego contra manifestantes que se agolparon en las puertas de la PIDE, pidiendo la renuncia de ellos.
Los tipos piraron y abrieron fuego, mataron 4 personas, pero fue la PYDE, ¿sí? No fueron los del MFA. Sí. Antes de ir a las conquistas, ¿no? ¿Cómo repercutió esto a nivel internacional? Bueno, obviamente, cuando hay época de Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, disputándose el mapa mundial en un gigantesco TEC, pero de verdad, veían qué onda estaba pasando, y lo loco de esto era que como no se definía bien cuál era el clivaje que iba a tomar, porque vos decís revolución, claro. Tiraron a un... Vos decís, bueno, ¿qué van a hacer? Claro. ¿Son socialistas? Decís vos. Había una línea tendiente a un socialismo revolucionario onda Cuba, por así decirlo, dentro de la MFA, pero estaban derrocando un dictador, ¿sí? O sea, es como que si me dijeras, no, bueno, pero es que es como decir, bueno, pero recuerden que nosotros derrocamos a Hitler, dirían los yanquis, y vamos a hacer una democracia liberal, con multipartidismo, etcétera. Como no se veía, entonces medio que se quedaron en el molde. ¿Quién estaba preocupado por esto? La España franquista. Franco creo que murió al año en monedas de la Revolución de los Claveles, pero llegó a ver y llegó a emitir opinión respecto a esto. Palabras de Franco: la frontera con Portugal es una frontera de papel. Si se quema, el fuego va a pasar para el otro lado. Otra más de Franco. Él decía que España y Portugal eran como hermanos siameses. Si uno muere, el otro carga con el muerto. Un tipo que, repito, murió al año y medio de la Revolución de los Claveles. ¿Sí? Digo, a veces la naturaleza tiene su sentido del humor. Es verdad. Bueno, consecuencias concretas de la Revolución de los Claveles. Bueno, en fin, se termina la guerra con el África, se independizan Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Timor Oriental. Se independizan las colonias del África, se termina con el colonialismo portugués. Elecciones democráticas, más del 90% de participación, ¿sí? En estas elecciones, que así todo hay que aclarar, no sin terremotos políticos en el medio, porque hubo en 6 gobiernos provisionales hasta que se votó y se aprobaron los principales puntos para la Constitución, una nueva Constitución portuguesa que es la que rige a hoy. En el medio hubo esto que decíamos antes, una parte del MFA que decía no, transición al socialismo, reforma agraria, decían, ¿sí? ¿Cómo es? Se nacionalizó la banca y la mayor parte de la industria, ¿sí? Más del 70% del PBI del país, ¿sí? Obviamente esto hubo una reacción de lo que sería la mal llamada derecha, los sectores de centro derecha, y hubo 2 intentonas de golpe de Estado. Finalmente lo que se fue haciendo modificaciones con el largo del tiempo al cuerpo central de la Constitución y todo lo que era reforma agraria y la reforma para hablar mal y pronto, la cubanización de Portugal, esa revolución socialista o república socialista pasó a ser simplemente una democracia parlamentaria a que gobierne la socialdemocracia, ¿sí? Te cuento, dice, moderados. Una nota dice: esta democracia, una votación cada pocos años, sin un poder popular continuo y directo, mostró cómo los trabajadores podían dirigir una economía moderna, impuso el derecho al trabajo, una congelación de los alquileres que duró casi 40 años y servicios públicos gratuitos. Sin embargo, al final de la movilización de las masas, marchitó y Portugal se asemejó más a otros países europeos de corte liberal democrático. Tal cual. ¿Sí? Y si vos ves eso, vos decís Portugal, España, Francia, Alemania, tienen un modelo similar de democracia parlamentaria, semiparlamentaria, pero es esto, ¿no? Es esto, y quiero volver para terminar a la figura de Salgueiro Maía. Salgueiro Maía es un rara avis, ¿sí? Porque no encaja ni en la izquierda ni en la derecha. Cuando le preguntaban, ¿y vos qué querés? Yo quiero que la dictadura termine, quiero que haya democracia. Después de eso, me voy a mi casa. No me voy a mi casa, sigo siendo militar. Y el tipo siguió con su carrera militar, insisto. El tipo volvió al cuartel de la misma forma en que el tipo
partió, ¿sí? Claro. Volvió a para seguir, ¿no? su carrera. En 1981 fue ascendido a mayor y en 1984 regresó a la Escuela Práctica de Caballería de donde partió. Pero, como suele pasar en la historia, estos héroes terminan siendo olvidados, horadados, opacados, ninguneados por los que se llevan los laureles, ¿no? Del momento. Por decirlo, Antonio de Sousa Duarte, escritor y periodista de Portugal, lo recuerda que su carisma y su imagen eran tan potentes que los políticos y los militares querían situarlo lejos de Portugal, cuando le ofrecían cargos justamente para que fuera para mantenerlo lejos. Diría irónicamente en una entrevista a Maía: cumplí la pena sin saber por qué me condenaban. Finalmente, esto es otra cosa, esto es horrible. El gobierno conservador de Aníbal Cavaco Silva se había negado a otorgarle una modesta pensión en el 88 por los servicios prestados. Sí se la dio a 2 ex agentes de la PIDE, de la Policía Secreta de Salazar. Personaje. Terminando esto, bueno, Maía muere en 1992, después de un cáncer intestinal. Muere en su pueblo natal, en Castelo de Vide. Es enterrado el 5 de abril. Y para terminar, leo lo que es una parte de su testamento, ¿no? En donde, antes de morir, en la casa, en donde hoy en día es una casa museo en su memoria, él dice: determino que deseo ser sepultado en Castelo de Vide, en una fosa poco profunda, y que se utilice el ataúd más barato del mercado. El transporte del mismo deberá hacerse por el medio más económico, preferentemente en vehículo militar. Durante el funeral, solamente la presencia de los amigos, a quienes les pido que entonen Grándola Vila Morena y la marcha del MFA. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.